¿Y qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya que el día de hoy nos encontramos, pero con el capítulo número 12 de esta teoría de Renaciendo en el mundo de Naruto como un ninja de Wagakure. Y espero que les vaya a gustar el capítulo de que les traigo, que comenten, compartan y que se suscriban, ya que todo esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo. Y así, no los enrollo más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 12. No veo absolutamente nada, gruñó Egres, ajustándose el gorro de junco para cubrirse mejor los ojos, aunque de poco servía. Unos riachuelos de agua de lluvia le caían sobre la cara, resbalando por el borde del sombrero y bajando por su mino. ¿De verdad habría sido tan terrible esperar al invierno? Contrariamente a lo que sugiere su nombre, Kaminari no Kuni no siempre, ni siquiera habitualmente, estaba nublado y tormentoso. Durante el otoño y el invierno, cuando no había corrientes cálidas del sur que se mezclaran con los frentes fríos del norte, el cielo solía estar despejado y soleado. Así permanecía hasta mediados de la primavera, cuando, según me contaron, las flores silvestres brotaban alrededor de cada roca. Por supuesto, ahora no era otoño, invierno ni primavera. Era verano, en pleno apogeo de lo que en la Tierra del Fuego llamaban temporada de tifones. Gracias a las corrientes oceánicas que se bifurcaban alrededor de la nación insular de Sueños, muchas tormentas se desviaron de la costa del continente principal, evitando así que fuego y hielo azotaran directamente esta región. Su fuerza solía disiparse al salir del océano, por lo que no solían ser particularmente destructivas. Sin embargo, sí que hacían que viajar fuera insoportable para quienes no estaban acostumbrados. Era una pregunta retórica, Ana, le dije a Naji mientras ella giraba la cabeza hacia la salida, usando su alias entre los comerciantes. Lo sé, dijo con osquedad. Iba a decirle que dejara de quejarse y se callara. Ah, cierto. Lo siento. Continúa. Chiaki, deja de quejarte y cállate. Shitaich, desde atrás, dejó escapar un suspiro lo suficientemente fuerte como para oírse por encima del viento, que recordaba extrañamente a una madre intentando leer en el asiento del copiloto durante un viaje por carretera. Sí, sin duda éramos agentes de élite, de camino a una misión delicada. Resistí la tentación de preguntar, ¿ya hemos llegado? Porque sería pura farsa. Llegaríamos a Susono, donde se encontraba el fuerte Shimodaira, antes del anochecer. Incluso al ritmo de civiles al que estábamos obligados. Susono estaba gobernado por un señor menor, Yamashita Kyoei, primo segundo del daimyo del rayo. La seguridad era más estricta que en la mayoría de los asentamientos no shinobi que había visitado. Por eso nuestras coartadas debían ser impecables. Colaboramos con un grupo de comerciantes respetables que simpatizaban secretamente con Iwagakure, uniéndonos a su caravana justo delante de las narices del equipo del cuerpo Genin de Kumo contratado como guardia. Nuestros documentos eran auténticos. El líder de la caravana era conocido y apreciado. Ninguno de los verdaderos comerciantes sabía que éramos shinobi, ni la lealtad oculta de su matriarca Iwa. No les daríamos a los guardias ningún motivo para mirarnos con recelo. ¿Podrías darte una vuelta bajo el dosel, Chiaki-san?, ofreció Ryota, el líder de la caravana, con tono comprensivo, pero Egres negó con la cabeza. Va, Tsubaki-san lo necesita mucho más que yo, negó Egres de inmediato, haciendo un gesto para que el amable hombre se marchara. No hay necesidad de sobrecargar más a los bueyes. Pobre hombre, asintió Ryota, con una leve sonrisa. Me siento tan culpable. Apenas un día después de conocernos, le provoqué una intoxicación alimentaria. Ni que decir tiene que Gon Beno contrajo una intoxicación alimentaria. Tomó algo que Nai preparó para imitar los síntomas, pero ya había pasado por su sistema hacía días. Desde entonces, todo era una actuación. El linaje de nuestro Tsuno estaba activado, y aunque podía suprimirlo conscientemente durante un par de horas, era mejor que se mantuviera lo más alejado posible de la vista del comerciante. Así se evitaban posibles aneurismas cerebrales. Yo ya me había acostumbrado a él, pero aquellos sin redes de chakra desarrolladas estaban indefensos. La culpa es tanto suya como de cualquiera, rió Egres, dándole al hombre una palmadita tranquilizadora en la espalda. Todos comimos la misma carne. Él es un glotón que comió demasiado. Aún así, yo, alto. Gritó de repente el genin mayor de Kumo, y todos nos detuvimos en seco. Ryota detuvo a los bueyes. Me abstuve cuidadosamente de echar un vistazo a lo que parecía ser un Shitaich transformado. Había llegado el momento. ¿Qué está pasando?, preguntó Ryota, pero fue ignorado mientras el resto de los genin de Kumo se abalanzaban sobre su líder.
Fue una respuesta estúpida, pero, para ser justos, no esperaban ninguna adversidad tan grande tan cerca de una fortaleza de Kaminari. La pregunta del comerciante fue respondida cuando un arco eléctrico atravesó la arboleda, provocando gritos de terror que me fueron acallados de inmediato al aprovechar la distracción para sumergirme bajo tierra, dejando un clon en mi lugar. Gracias al componente sensorial del Moguragakure no Jutsu, técnica de ocultarse como un topo, sentí que Nai hacía lo mismo a mi lado. Modificamos nuestra apariencia, atravesamos el suelo y emergimos tras la línea de árboles para encontrar a Egres transformado luchando contra 4 de los 5 genin. El último permanecía oculto, custodiando la caravana. Egres adoptó la forma de un ninja renegado de Kumo fácilmente identificable y manejaba el Jutsu Raton con la destreza de un Chunin. Estábamos disfrazados como sus clones. Egres era más que capaz de enfrentarse al grupo, pero ese no era el punto. Nai lanzó un kunai que atravesó la garganta del genin más cercano. ¡No! Gritaron 2 de sus compañeros, lanzándonos lo que debió ser su ninjutsu de rango C más destructivo. Entre el polvo que levantaron, ocurrieron 2 cosas. Nai liberó el verdadero cadáver del ninja renegado de Kumo, que había sido perseguido, ejecutado y preservado en nuestro nombre antes de nuestra misión. Al mismo tiempo, Egres lanzó un genjutsu sobre los genin restantes, que cayeron al suelo como marionetas de cuerda. Nos mantuvimos alerta, con la mirada fija en la caravana por si los genin restantes se abalanzaban sobre nosotros. Sin embargo, parecía demasiado profesional, incluso con los gritos. Eso era bueno, pero aún así teníamos que actuar con rapidez. Los guiaré lejos, dijo Egres con estoicismo, mientras 2 de los genin se ponían de pie de nuevo, con la mirada perdida y el semblante decaído. Exploré una cueva a 4000 metros al noroeste. Los estaré esperando. Buena suerte, Ara. Dicho esto, los 3 shinobi salieron corriendo. No volveríamos a ver a Egres hasta que completáramos la misión. Naji y yo nos transformamos en los genin que Egres había reunido. Habíamos pasado más de una semana juntos, así que ya conocíamos bien sus modales. Nos inclinamos sobre el cuerpo de nuestro compañero muerto, fingiendo prestarle primeros auxilios desesperadamente, mientras el último genin, el líder Michi, parpadeaba, despertando del estupor del que no recordaría nada. Por lo que él sabía, el impacto del ninjutsu lo había derribado al suelo. Uy, balbuceó, arrastrándose hacia Nai, quien con gesto sombrío apoyaba sus temblorosas manos sobre el pecho del cadáver. El tronco encefálico está seccionado, dijo con la voz quebrada. Fue rápido. El genin de Kumo estaba en estado de shock, y lo observé con atención, tanto en busca de señales de sospecha como para inspirarme en mis propias reacciones. No era un buen actor, así que supe que se había creído nuestra farsa por completo. Dios mío, me sentí fatal. Pero no lo suficientemente terrible como para abstenerme de cumplir con mi papel. Con un resoplido de rabia, me puse de pie, tambaleándome hacia el cadáver profanado que Egres había usado parcialmente para bloquear el ninjutsu de los genin. Con un rugido ronco, golpeé al ninja renegado una y otra vez, directamente en ciertos puntos que habían sido dañados al ser capturado. Pasaría un tiempo antes de que se pudiera realizar una autopsia, así que, entre las limitaciones tecnológicas actuales y el daño que estaba infligiendo, sería imposible determinar cuándo se produjeron las heridas. Me resultó fácil hacerme llorar mientras lo hacía. Me guardaría para mí que las lágrimas eran de compasión. Finalmente me apartaron, y Michi selló el cadáver. Parecía incapaz de hacer lo mismo con su compañero asesinado, al menos no todavía. Lo llevamos a la caravana, solo para encontrarnos con el caos. Sable, bajo la apariencia de la mercader, les gritaba a los genin de Kumo restantes, acunando el cuerpo de Egres en sus brazos. Se suponía que iban a casarse. Ryota y el capitán Esji intentaron consolarla, y el genin estaba en estado de shock, herido por el Jutsu Raton que había rebotado en él y alcanzado a Chiaki. Intentó mantenerse alerta mientras sufría insultos, así que se dio cuenta inmediatamente cuando salimos con su camarada caído. A estas alturas, el asesinato ya me resultaba familiar, pero esto me dejó un sabor terrible en la boca. Podía imaginarme en su lugar, con Daigo y Wao siendo sacados de una batalla en la que no podía participar, a pesar de lo fácil que me habría resultado unirme si las obligaciones no me hubieran mantenido inmovilizado. Por suerte, disociarse era una respuesta aceptable al dolor. Dejé que mis compañeros genin me ayudaran a sentarme y dejé la actuación a quienes estaban mejor preparados para ello. Era una habilidad que tendría que aprender más adelante, pero ahora no era el momento. El ruido me envolvió mientras escondía la cabeza entre mis brazos.
Por supuesto, todas nuestras acciones tenían un propósito. Un Chunin desaparecido no debería haber llegado ni cerca de Susono, y el hecho de que se adentraran tanto en el país del rayo debía ser reportado directamente al jefe samurái en Shimodaira. Claro que era mucho más fácil acceder a las fortalezas si te invitaban a entrar. Nos recibió Yuzuru, el sirviente personal del señor Matsumura y general samurái del fuerte Shimodaira. Tenía el aspecto de cualquier samurái que hubiera conocido. Cabello oscuro recogido en un moño, una expresión permanentemente severa en los labios y ni rastro de humor. Naji y yo dejamos que Michi, la jefa de equipo que dejamos con vida y sin reemplazo, hablara. Y ahí fue aproximadamente donde las cosas se torcieron. Invoca a Kuwahara-san, ordenó Yuzuru a uno de sus subordinados, lo que al principio no despertó sospechas. Pero entonces, mientras seguíamos contando la historia, los ojos de Michi se abrieron de par en par y se me encogió el corazón. Aparecieron 3 ninjas de Kumo, y por sus chalecos antibalas pude distinguir. 2 de ellos eran Chunin. El último era un Jonin. «Senpai», susurró Michi, con la mirada fija en el Chunin rubio a su derecha. No. Eso era peor que la presencia de un Jonin. Un shinobi de élite no tendría motivo ni oportunidad de aprender los modales de un genin de bajo rango. En cambio, la aparición inesperada de un amigo cercano era lo peor que le podía pasar a un infiltrado. «Michi», dijo con una sonrisa. «Aoki. Shichiro. Era Nai, y Kazuki también. ¿Dónde está Ui?» El silencio se prolongó y la sonrisa despreocupada desapareció del rostro de nuestro senpai. La expresión de sus compañeros se tornó aún más seria, y mi labio superior temblaba de puro nerviosismo. Pensé que lo mejor era que Kumogakure se encargara de estos asuntos. «Kuwahara-san», dijo Yuzuru con neutralidad, y el Jonin de cabello rizado asintió brevemente. «¿Quién lo hizo?», ladró, y Michi tartamudeó mientras comenzaba su relato desde el principio. Fue una sorpresa terrible, pero seríamos unos pobres Akaomi si no planeáramos contingencias para tales resultados. Nuestra estratagema resistiría el escrutinio, incluso el de un Jonin. Tenía que ser así. «Maldito seas», gruñó Kuwahara cuando llegamos a la parte de la emboscada. Todo eso por un rillo rápido. ¿Sabes lo que pretendía hacer? El Jonin de Kumo esbozó una mueca. No esperaba una respuesta, pero debió de haber decidido que, con la muerte de nuestro camarada, nos debía una. Creo que sí. Nobuyuki era un experto en genjutsu. Los habría reemplazado a todos con clones, habría hecho que los comerciantes olvidaran el ataque y los habría usado para acceder a Susono. Hay un intercambio de bienes valiosos que se realiza anualmente en esta época, y es posible que lo asignaran como guardaespaldas cuando era leal. Lo sabría y tendría información sobre cuándo y dónde atacar. Por nuestra parte, le habíamos dedicado mucha reflexión a este asunto. Eso mismo pensaba yo, coincidió Yuzuru, interviniendo de nuevo y captando la atención de los ninjas de Kumo. La pregunta sigue siendo, ¿actuaba solo? Ustedes saben mejor que yo cómo operan los ninjas. Les agradecería que investigaran este asunto. Vaya, qué tensión. Los samuráis, incluso los sirvientes personales de los señores menores, no tenían derecho a decirle a los shinobi qué hacer. Sobre todo a los Jonin. El simple hecho de plantear la pregunta irritaba a todos aquí, incluyéndome a mí. Sin embargo, era de interés para Kumogakure investigar esta amenaza a la seguridad, así que Kuwahara decidió claramente no armar un escándalo. Lo cual, en realidad, fue fantástico para nosotros. Tras una mirada prolongada y algo desafiante, accedió. Interiormente, suspiré aliviado. Durante todo el viaje, Egres y Shitaich habían estado usando clones para crear una pista falsa convincente que Kumo pudiera seguir. No tenían previsto que sus preparativos fueran necesarios tan pronto, pero así eran las cosas. El equipo de Kumo se vería envuelto en una búsqueda inútil que los mantendría ocupados durante al menos una semana. Tiempo más que suficiente para que nosotros completáramos nuestra misión. La complicación quedaría resuelta. Kuwahara-san, intervino nuestro senpai. ¿Eso tiene que ser un trabajo de 3 personas? Joder. Hijo de puta. El Jonin observó nuestras posturas patéticas y afligidas. No, dijo finalmente. No lo creo. Y así, la maldición de la primera misión volvió a hacer acto de presencia. Nuestro plan era usar a los genin de Kumo y la tragedia que les habíamos infligido para ser invitados al fuerte, escabullirnos para tomar una foto de la matriz de defensa fuera del archivo y marcharnos sin ser vistos. Desde allí, llevaríamos a Michi y Aoki a una posada y usaríamos genjutsu para torturarlos con recuerdos de la muerte de su compañero y, en el caso del primero, recuerdos de su fracaso como líder.
Luego, Naji y yo les ofreceríamos la salvación en forma de muchísimas botellas de sake. Michi y Aoki pasarían los siguientes días en un estado de embriaguez constante, perdiendo el conocimiento continuamente. Egress compartiría el mismo genjutsu con los genin que reemplazamos, y sus relatos, aunque inicialmente se mostrarían reacios a compartirlos, coincidirían. Cualquier diferencia estaría demasiado distorsionada por el alcohol como para que se le prestara mucha atención. Desafortunadamente, el Chunin, Ose-senpai, arruinó nuestro plan por completo, simplemente debido a su absoluta negativa a dejarnos en paz. Fue conmovedor. De verdad. Habíamos sufrido una gran pérdida, y me pareció admirable el esfuerzo que hizo nuestro senpai para distraernos y consolarnos en los días siguientes. Especialmente para un shinobi, era algo muy inusual en él. Pero, por el amor de Dios, fue realmente molesto. Mi intención era, tras abandonar el fuerte Shimodaira, encerrarme en una habitación de la posada y ponerme a trabajar para descifrar el sello de seguridad. Algo que, dada la complejidad de los archivos del fuerte, probablemente me llevaría casi 2 días. Siempre y cuando pudiera dedicar suficiente tiempo sin interrupciones a concentrarme en la matriz. Pero a donde quiera que miraba, ¡boom! Ahí estaba Ose-senpai. Le indiqué a Sable varias veces que me cambiara, pero 2 factores nos impidieron hacerlo a nuestro antojo. Primero, la misión del equipo Genin de Kumo seguía en pie. El hecho de que los mercaderes hubieran llegado a un asentamiento, incluso a uno seguro, no significaba que Kumo pudiera dejar de protegerlos. Así que Shita y Chisable seguían cumpliendo con su deber. Y si simplemente desaparecían, los mercaderes, que no estaban contentos con los Genin de Kumo y les guardaban rencor por la supuesta muerte de Egress, insistirían en que enviáramos un grupo de búsqueda. Ose-senpai, el bien intencionado pero torpe, lo oiría y nos ayudaría, anulando por completo el propósito de todo el esfuerzo. Ese obstáculo finalmente se pudo superar, pero entonces llegó el segundo factor. Naji y yo estábamos superando poco a poco la importante desventaja que teníamos con Ose-senpai. No lo conocíamos. No conocíamos su pasado y, lo más importante, cómo coincidía con el nuestro. Inmediatamente después de conectarnos, se nos dio más margen de maniobra debido al dolor. Era aceptable permanecer en silencio y distraídos durante largos periodos. Pero cuanto más tiempo pasaba, más extraño se volvía todo. Bastaría con un recuerdo omitido, un lapsus de memoria, y todo se acabaría. Si Shita y Chisable nos reemplazaran, tendría que ser de forma impecable y rápida. No tendríamos tiempo de compartir todo lo que habíamos reconstruido, lo que nos haría volver al punto de partida en ese aspecto sin la excusa de una pérdida devastadora. Mi solución: no dormir. Con palabras directas, insinué que Michi podría necesitar la atención de Ose-senpai más que nosotros, y que, de todos modos, solo había 2 camas en cada habitación de la posada. Así que me quedé con Nai, quien, por suerte, había sido lo suficientemente discreta y astuta como para escabullirse sin que Ose-senpai se diera cuenta y tomar las fotos de la matriz de sellos que necesitaba antes de abandonar el fuerte. Mondai-chuji dejó claro que no esperaba que pudiera ocultarle mi habilidad de Finjutsu a Nai durante esta misión. Sabía que mi compañera rara vez estaba dispuesta a conversar, ni siquiera en sus mejores días, y mucho menos a soltar información confidencial. De todas formas, Nairi estaría presente cuando aplicara mis sellos al mecanismo de cierre, ya que sería ella quien lo abriría. Pero no fue hasta esa segunda noche juntos, cuando encendí una vela en silencio, desbloqueé mi Finjutsu y saqué mis utensilios de escritura, que ella comprendió por qué exactamente me habían traído a esa misión. ¿Qué estás haciendo?, murmuró en voz baja, apenas lo suficientemente alto como para oírla con la boca a centímetros de mi oído. Identificar los puntos de pulso en el Finjutsu, expliqué distraídamente, sosteniendo una lupa sobre la película que habíamos revelado nuestra primera noche en Susono. Cómo me gustaría tener imágenes con calidad de Ippone. Que va, me conformaría con 144p. Menos mal que quien diseñó este sistema no tenía mucho espacio para trabajar. ¿Por qué? Levanté una ceja, sabiendo que mi círculo de piedras reflejaría el movimiento. Así que, básicamente, puedo sabotearlo. Mondai-chuji te dijo que tendrías que forzar la cerradura, ¿verdad? Esto te permitirá hacerlo sin activar el sello. Nai dejó escapar un suave tarareo. Así que tu jutsu necesita drenar el chakra de una parte específica del sello. ¿Cómo te disfrazarás sin perderlo? Nadie me lo ha dicho, y me preocupa. Los samuráis son pésimos con el chakra, pero muchos de ellos aún pueden sentir cuando se usa. Mi otra ceja se unió a la primera. ¿Qué exactamente crees que está pasando aquí? Ella resopló un poco. No soy tonto.
Tu técnica original drena chakra, y aunque seas inteligente, Ara, es imposible que hayas creado ese jutsu desde cero en tan poco tiempo. Ya eras experto en drenar chakra. Tienes un ninjutsu que, de alguna manera, drena el chakra del finjutsu. ¿Piensas mantenerlo mientras yo entro, localizo el objetivo y lo copio? Asentí con aire de sabiduría, frotándome la barbilla pensativo. Supongo que esa es la conclusión lógica, dadas las pruebas observables y las pistas del contexto, reflexioné, muy entretenido por dentro. Supongo que todos los demás han llegado a la misma conclusión. No se preocupen, siempre he desmentido las especulaciones que he escuchado, dijo. Y nadie de nuestro equipo, ni temporal ni permanente, se atrevería a hablar. Aunque estoy segura de que Sable, Kara y Egres al menos lo saben. Fascinante, dije, volviendo mi atención a la fotografía. Por favor, hazme un favor. No interrumpas la conversación la próxima vez que la oigas. Y si puedes, intenta insinuarlo cuando tengas la oportunidad. Simplemente no lo hagas sobrio. ¿Qué? Dijo Nai, sorprendida. ¿Por qué querrías que hiciera eso? Le dediqué una sonrisa. Porque esa teoría es totalmente, 100%, incorrecta, le informé. Pero sí que sirve como una excelente cortina de humo. Ara, este no es el momento de despistarme, dijo Nai con frialdad. Esta misión debe ejecutarse a la perfección. No estoy intentando engañarte. Simplemente te equivocas. Así es como voy a conseguir que ambos aparezcamos en el archivo. Desbloqueé un gran panel de madera para usarlo como superficie de trabajo y saqué una carpeta de mi cofre de sellado. La abrí, desenganché la primera página, quité el papel con la pequeña insignia y coloqué el ejemplo plano sobre la madera. Con un movimiento de chakra, eliminé la minimización y la tinta se extendió por toda la superficie de trabajo, casi derramándose por un lado. Tras mi primer ejercicio fallido en Iwa, me resultó útil simular diferentes variaciones de formaciones de hexagramas antes de aplicar mis bloqueadores al trabajo principal. Por eso, técnicamente, nunca había fallado en ningún ejercicio desde entonces. La verdad es que sí fallé varias veces, pero solo en los papeles que llevaba conmigo para trabajar. Nunca en el objetivo, que habría activado la alarma o me habría obligado a usar alguna otra defensa. Por supuesto, existían innumerables combinaciones de kanji utilizadas en el finjutsu, pero Iwa, Kumo y Kiri obtuvieron la mayor parte de su conocimiento de este arte de la misma fuente, el Uzumaki. Especialmente en lo que respecta a esta aplicación en particular. El finjutsu de estilo Uzumaki abordaba las defensas y las alarmas desde el mismo ángulo, lo que significaba que las mismas combinaciones tendían a repetirse una y otra vez en todos los ejemplos que había visto hasta el momento. Aún así, me quedaba con una inmensa cantidad de variaciones por considerar, y mi índice todavía estaba en desarrollo. Pero me ahorró mucho esfuerzo y, lo que es más importante, me dio tranquilidad cuando llegó el momento de ejecutarlo. Voy a preparar una pequeña colección de sellos, tantos como considere necesarios para esta matriz, le informé a Nai. Haré algunas simulaciones para asegurarme de que funcionan. Luego los aplicaré uno por uno, en un orden muy específico, al sello de alarma alrededor de la cerradura, desactivándolo. Tú abres la cerradura, entramos los dos y cerramos la puerta tras nosotros. Encontramos lo que necesitamos, nos vamos cuando no haya peligro y yo retiro lo que añadí. Será como si nunca hubiéramos estado allí. Nai tenía un ceño fruncido de una intensidad que nunca antes le había visto. Claramente, estaba muy convencida de su teoría. ¿Vas a añadir más finjutsu?, dijo, agitando una mano angustiada a su costado. ¿Cómo? ¿Con tinta y pincel? ¿Qué? No. Ya lo sé. ¿Por qué usas finjutsu para entrar? Ya lo sé. ¿Por qué usas finjutsu? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué operaciones de campo? No deberías estar aquí. ¿Qué tiene que ver el drenaje de chakra con esto? Estaba obsesionada con la teoría del agotamiento de los chakras. Aunque, la verdad, no me sorprendió, teniendo en cuenta lo que sabía de ella. Oye, dije, tomando su mano agitada entre las mías para calmarla. Estoy participando en operaciones de campo precisamente por la razón que te sorprende tanto ahora. Porque es lo último que uno se espera. En serio. ¿Sabías que se usaban sellos para defender este lugar, y ni siquiera consideraste que Iwa enviaría a un usuario de finjutsu para penetrarlo? Incliné la cabeza hacia un lado y sonreí con picardía. Y para responder a tu otra pregunta, el drenaje de chakra no tiene nada que ver. Creé ese jutsu desde cero en ese lapso de tiempo porque, de hecho, soy así de inteligente.
Su suposición no se ajustaba realmente al funcionamiento del Finjutsu, aunque reconocí que, para alguien que desconocía por completo el funcionamiento de los sellos, podría ser una solución plausible. Lo único que la mayoría de los shinobi sabía sobre el Finjutsu era que los sellos se alimentaban de chakra, así que, lógicamente, eliminar ese chakra debería provocar su fallo. No se daban cuenta de lo delicados que eran los sellos, ni de lo peligroso y poco sutil que sería sabotearlos de esa manera. El contacto físico debió de ser demasiado para Nai, y la dejé que retirara su mano de mi agarre. A través de la expresión de su rostro, pude ver cómo intentaba armarse de valor. ¿Tienes alguna otra pregunta por ahora? Pregunté, y ella negó con la cabeza. De acuerdo. Avísame si eso cambia. Volví a concentrarme en mi fotografía y mi lupa, dándole a Nai espacio para recomponerse. Anoté mis observaciones en una hoja en blanco, mientras, distraídamente, limpiaba mi espacio de trabajo con la otra mano y la guardaba en la carpeta. En realidad, no tenía relación con lo que estaba haciendo, simplemente la usé como material visual. Tras lo que debieron ser unos 10 minutos, Nai pareció descongelarse, frotando la mano que yo había tomado con el pulgar opuesto. Lo siento, susurró, y fruncí el ceño ante el más mínimo temblor en su voz. ¿Para qué? A veces soy una mala kunoichi, dijo como si admitiera algo. Podría haber estado totalmente en desacuerdo, pero sabía que eso no serviría de nada. Yo también, dije, y ella se sobresaltó. Y déjame contarte un pequeño secreto. Incluso los mejores shinobi a veces no son muy buenos en lo suyo. Gracias a mis habilidades, he trabajado, o al menos interactuado, con algunos de los nombres más importantes de la aldea. Biwa-sensei, Kazuhiro, Jin-sama, Date-shish, Yudai, Atsuchi, Mondai-chug, Gari. Demonios, el propio Sandai Metsuchikage. Y déjame decirte, todos ellos. Un poco, me pasé un dedo por la oreja de forma seductora. Tenía la esperanza de que soltara una risita, pero tratándose de Nai, no me extrañó que su rostro permaneciera impasible. Si intentas ser perfecto todo el tiempo, no estás dedicando tu energía a lo que realmente importa, dije con gran seguridad. Lo estás haciendo muy bien. Mucho mejor que yo, sin duda. Y la verdad es que me gusta como eres. No cambies nunca. El maestro de Finjutsu contratado por Fortune Daira utilizaba 3 trigramas. Qian, Dui y Zen, una combinación poco común pero lógica. Los dos primeros, llamados cielo y lago, estaban uno al lado del otro en la rueda, lo que facilitaba su conexión. Sin embargo, al ser ambos trigramas de tipo metal, poseían una sinergia especial y podían entrelazarse tan estrechamente que se requerían ciertas pistas contextuales para determinar su presencia individual. ¡Qué astuto! Incluso añadieron un hexagrama ficticio a Zen, el trigrama del trueno y el dúo de metales, para intentar engañar a los saboteadores y hacerles creer que había un número par. Porque, claro, no se podía tener un número impar de hexagramas representando un número par de trigramas, o viceversa, sin arruinarlo todo. Si no recuerdo mal, así fue como Orochimaru bloqueó el sello del Kyuubi de Naruto durante los exámenes Chunin. Por cierto, usar los 8 trigramas en un solo sello sin repeticiones es una hazaña diabólica, y Minato está loco por haberlo hecho funcionar también. Creo que entendí el significado del sello, a grandes rasgos. Ahora venía la parte divertida. Empecé a hojear mi carpeta en busca de material que pudiera resultarme útil. ¿Hará? La llamada era casi demasiado baja para oírla. ¿HM? Una mano me rozó el codo y, tras un instante, acepté el puñado de castañas. Casi no cenaste, explicó, lo cual era solo parcialmente cierto. Fingí tener poco apetito, como si estuviera abatido por el dolor, delante de nuestro senpai, pero en realidad me llevé a la boca pequeños bocados. El gasto de chakra fue mínimo y mis masticaciones tan sutiles que, al parecer, ni siquiera Nai se dio cuenta. Pero ese no era el punto. Las castañas eran las favoritas de Nai, y nunca la había visto compartirlas. Gracias, bromeé, porque eso era algo muy propio de Sable. Soya. Claro, dije riendo entre dientes, llevándome un par de nueces a la boca. Fue mi error. Los samuráis no eran el epítome de la virtud, como a menudo se presentaban. Eran humanos y, cuando no estaban de servicio, frecuentemente incurrían en vicios humanos. Sin embargo, la imagen de un samurái era mucho más importante para ellos que para un shinobi, por lo que debían ser aún más astutos. Habían perfeccionado el arte de la discreción. Al vestir ropas holgadas e incluso, a veces, maquillaje, era difícil discernir a cuál de los hombres con los que nos cruzábamos por la calle pertenecía a su casta. Nuestra solución:
encontrarnos con ellos en un lugar donde no pudieran esconder sus cuerpos. Jamás había estado en un burdel, ni en esta vida, claro que sí, tenía 12 años. Tampoco en mi vida anterior, aunque sí fui a un club de striptease una vez para el cumpleaños de una amiga. El ambiente era totalmente diferente. Nuestras víctimas estaban bien pagadas, así que nos infiltramos en el burdel más lujoso que pudimos encontrar. Esperando que aún estuviera lúgubre, con los sonidos del sexo resonando por los pasillos, me sorprendió encontrar un ambiente limpio y luminoso, mucho más parecido a la casa de verano del difunto Daim Yofan que a un Motel 6. Hermosas obras de arte colgaban de las paredes y cortesanas elegantemente vestidas deambulaban con gracia entre las habitaciones, moviéndose como si el acto mismo de caminar fuera una performance artística. Y los únicos sonidos que llenaban el aire eran la suave música de Bagaki, tocada y soplada por bellas mujeres. Me acompañó Shitaich en el camino, que fue incómodo. No había nadie en mi escuadrón que, en mi opinión, perteneciera menos a ese lugar. Debería haberlo sabido. Entró en el local con total naturalidad, una persona completamente distinta a la que yo conocía. Tímida pero vivaz, con sus ojos brillantes, se acercó a la encargada y le entregó el pago a la persona encargada. Resulta que la gente no venía solo por sexo. Venían en busca de compañía y entretenimiento. Mientras nos conducían a otra sala, vi a un grupo de personas sentadas en bancos de madera, observando a una cortesana bailar al son de la música que tocaba otra. Incluso vi a un hombre jugando al shogi con una de las chicas. Lo que Shitaich pagó fue por conversación. Según nuestra tapadera, queríamos consejos sobre cómo atraer a los hombres de servicio que nos atraían. En realidad, queríamos tener acceso a cualquier samurái que pudiéramos identificar. Aquí, estaban relajados. «Emi-san, ¿me ayudas a atarme el yukata?», preguntó Shitaich, y asentí rápidamente. En el burdel había un código de vestimenta. Debíamos entregar nuestra ropa de calle a una empleada y ponernos los yukatas que nos proporcionaban, que, sorprendentemente, eran cómodos y de colores muy modernos. Nos habíamos transformado el cuerpo bajo la ropa normal para poder cambiarnos sin romper el enje. Una vez vestidas, salimos del vestuario y nos unimos a las cortesanas y clientes en las habitaciones contiguas. Shitaich había pagado lo que en la práctica era la entrada general al burdel. No podíamos acceder a los servicios exclusivos, como el sexo, y teníamos que permanecer en la zona principal. Sin embargo, esto significaba que nadie nos vigilaba para ver si estábamos charlando con las cortesanas. Éramos libres de actuar como quisiéramos, siempre y cuando respetáramos las normas de decoro. Ahí, murmuré, reconociendo a un samurái por su físico y las marcas de bronceado del casco. Menos mal que normalmente hay tanto sol en este país. Hay 4 más dispersos por esta habitación, dijo aún más suavemente, y supuse que por eso era la capitana. Ni siquiera sé qué la alertó sobre los demás. Es demasiado arriesgado continuar cuando están tan agrupados. Podrían percibir nuestro uso del chakra. Pero esos brazaletes, están en la cola. Después de que los 4 primeros se vayan a revisión, nos dirigiremos al 5. Y luego, cuando regresen sus compañeros, también los activaremos. Hola. Así que esperamos, disfrutando de la música, el ambiente y, en mi caso, de las vistas, mientras cada samurái era acogido por más bellas cortesanas, una tras otra. Finalmente, el último samurái en llegar y ser atendido se quedó solo. Se sentó en el extremo de un banco, extasiado ante una bailarina que se balanceaba con gracia. Sentí el sutil chakra del capitán Esquí aferrándose al cerebro del samurái. Era mi turno. ¿Me estás diciendo que el ninja renegado llega casualmente hasta Susono? 2 ninjas de Kumo lo investigan y uno se queda atrás por pura bondad. Cuando hablé, mi voz no pertenecía al cuerpo en el que me había transformado. Era más grave, masculina y ronca por el humo. En la academia se enseñaban técnicas de distorsión vocal, de lo contrario ninguna transformación resultaría convincente. Sin embargo, a todos los Akaomi se les enseñaban variaciones más avanzadas. Formaba parte de la lectura obligatoria que me dieron cuando recibí la máscara. La voz que usé pertenecía a un capitán de rango medio de la guardia que había escoltado al equipo Genin de Kumo y a nuestro senpai fuera del fuerte Shimodaira. Naji no había estado presente para escucharlo. Había dejado un clon en su lugar para poder escabullirse y tomar fotos del sello, y obviamente ningún otro miembro de nuestro escuadrón había estado allí. Por eso, el capitán Esji me había traído específicamente para este papel. Los ninjas no son buenos. Debe tener segundas intenciones. Mantente alerta.
Me recosté, sintiendo como el chakra se disipaba mientras la mirada vidriosa desaparecía de sus ojos. Parpadeó un par de veces, sumergiéndose de inmediato de nuevo en la actuación. Skitaich no era Egres, pero una Akaoni Taich era una Akaoni Taich, y esta no era ni mucho menos la primera vez que demostraba su versatilidad. El genjutsu que utilizaba era particularmente insidioso. Implantaba recuerdos que parecían casi demasiado lejanos para rememorar. Este samurái no podría recordar mis palabras en sí, pero recordaría los sentimientos que le infundieron. Confianza en la advertencia de su superior. Desconfianza en los shinobi. Era tan sutil y orgánico como cualquier emoción artificial. Y había otra razón por la que debíamos usar la voz de ese capitán samurái en particular. Cada vez que la escuchara de ahora en adelante, lo que, con suerte, sería frecuente en un futuro cercano, esos sentimientos saldrían a la superficie. Pensaría en Ose-senpai, se preguntaría qué estaría tramando. Sentiría paranoia y la compartiría con sus camaradas, incluidos aquellos con quienes hablaríamos hoy. El pensamiento grupal era muy poderoso, y lo usaríamos para alimentar la animosidad entre los samuráis de Susono y los shinobi de Kumo. Ojalá Ose-senpai no se hubiera convertido en una verdadera molestia. Supongo que en este caso ninguna buena acción queda impune. El tiempo se agotaba antes de que regresaran los Jonin y los demás Chunin. Si Ose-senpai no nos dejaba espacio para completar nuestra misión, lo convertiríamos en nuestro cómplice. Nuestro plan original ya se había vuelto insostenible. El capitán Esji había enviado un clon para que regresara con Egres. Los genin de Kumo que había capturado serían eliminados. Desafortunadamente, tras la muerte de su querido compañero, no pudieron comprender los peligros de su estilo de vida y, por cobardía, optaron por desertar. Observé con gran pesar cómo una cortesana se llevaba al samurái. Esperaba que lo disfrutara. 4 más, a menos que lleguen otros, murmuró Skitaich, y asentí. Esta era la vida que había elegido. Era demasiado tarde, y a la vez demasiado pronto, para quejarme. Para cuando me sentí satisfecho con mi capacidad para penetrar el finjutsu del archivo, llevaba más de 96 horas sin dormir. Lo celebré derrumbándome dramáticamente frente a Michi, Aoki y Ose-senpai, lamentándome de que no podía cerrar los ojos sin ver la muerte de mi compañero desarrollarse ante mí. Por supuesto, se habían dado cuenta de que no había dormido, ya que había dejado que las ojeras se vieran a través de mi transformación. Tampoco hice ningún intento por ocultar mi genuina molestia e irritabilidad ante la situación. Los 3 ninjas de Kumo reaccionaron igual que cualquier otro shinobi, con extrema incomodidad. Al final, Ose-senpai salió a buscarme unos sedantes, que guardé en mi bolsillo, y aproveché esa excusa para dormir 11 horas seguidas. Como el chakra era una tontería, no sufrí ninguna consecuencia física ni cognitiva, y desperté renovado y listo para la acción. Para entonces, Egres había regresado, y era muy útil contar con un agente libre cuyo paradero desconocían tanto nuestros compañeros comerciantes como Ose-senpai. Podía sustituirnos a Nai y a mí para que pudiéramos planear nuestra infiltración, que, por desgracia, resultaría mucho más complicada de lo que habíamos previsto inicialmente. El objetivo de cada misión de la quinta división era dejar todo intacto. Ni muertes sospechosas, ni rastro de evidencia durante o inmediatamente después de alcanzar nuestro objetivo. Ni sospechas tras nuestra incursión, ni cabos sueltos. Según Sable, la mayoría de las misiones se resolvían así. Simplemente tuve la mala suerte de que mi primera misión fuera una excepción. Aunque no fue lo ideal, esta misión se consideraría un éxito si se descubría nuestra mala jugada, pero Kumo no podría identificar nuestra afiliación ni nuestro objetivo hasta que utilizáramos la información con la que nos habíamos fugado. Y, por supuesto, siempre y cuando no dejáramos pruebas irrefutables. La muerte del primer genin de Kumo ya se había explicado provisionalmente, pero tanto esta como la desaparición de los 2 a quienes Nai y yo reemplazamos despertarían sospechas en cuanto se descubriera nuestra infiltración. Las artimañas que planeábamos con Ose-senpai no serían nada sutiles a posteriori, y, debido a la cercanía, el grupo de comerciantes con el que viajábamos podría meterse en problemas si no teníamos cuidado. Esa última parte sería verdaderamente inaceptable. No podíamos permitirnos enemistarnos con la matriarca de su empresa. No solo era una fuente de ingresos, sino que también era muy valiosa en situaciones como esta. Además, tenía mucha información confidencial que podía filtrar a nuestros enemigos. No podíamos enfadarla bajo ningún concepto, y de todos modos, no quería hacerlo. Sería una canallada, una auténtica canallada, hacer daño a civiles como ella. Había muchos factores que debíamos tener en cuenta, pero el plan del capitán Esji era bueno.
Arriesgado, pero bueno. Incluso serviría para crear una brecha entre Kumo y el daimyo del rayo, lo cual era una ventaja añadida. Solo teníamos que desempeñar nuestros papeles a la perfección, y yo tenía el rol más delicado del escuadrón. ¿Tienes todos tus materiales?, preguntó Nai, refiriéndose a las etiquetas de Finjutsu que necesitaría para acceder a los archivos. Sí. ¿Y estás segura de que funcionan?, insistió, lo cual era, sinceramente, justo, porque nuestras vidas y el éxito de la misión bien podrían depender de la respuesta a esa pregunta. Lo he simulado 5 veces. Funcionan. Mi declaración fue intencionadamente engañosa. No podía ensayar completamente lo que estaba a punto de intentar. Solo podía asegurarme de que cada sello que colocaba no fallara catastróficamente en un silo. No era posible recrear el sello de seguridad de forma idéntica en su totalidad. Después de todo, su creador y yo teníamos firmas de chakra diferentes. En cambio, mis simulaciones de las últimas noches fueron como preparar un estofado. Me había asegurado de que cada ingrediente estuviera preparado correctamente, pero se requería atención y precisión para agregarlos todos en el momento justo y en el orden correcto. Porque una verdura demasiado cocida, en este ejemplo, podría fácilmente significar la muerte. Pero después de toda mi práctica, tenía confianza en mí misma, y Nai no tenía por qué preocuparse por esa posibilidad, así que me lo guardé para mí. Sonó una campana de alarma en el fuerte, y con los prismáticos pude ver a los samuráis de guardia entrar en acción. Los gongos formaron un patrón que debía tener algún significado, y muchos de ellos corrieron hacia el ala este, lejos de los archivos ubicados en el noroeste. Estos no estaban completamente desprotegidos, porque los samuráis no eran tontos, pero su defensa era mínima. Fue más rápido de lo que esperaba, dije frunciendo el ceño, poniéndome de pie y estirándome. No llegó tan lejos como esperábamos. No importa, dijo Nai. Las puertas de la ciudad se están cerrando. Los guardias se están movilizando. Ki evitará que atrapen a Ose demasiado pronto. La búsqueda nos dará tiempo. Le habíamos entregado a Ose Senpai una citación oficial, falsificada, de Yuzuru, el samurái jefe, y él llegó como se le había pedido, sin darse cuenta de que los guardias solo lo dejaron entrar porque estaban bajo el efecto del genjutsu. Sin embargo, Yuzuru ni siquiera estaba allí. Se había marchado para saludar personalmente a uno de los ricos comerciantes de Kumo, quien había llegado para facilitar el intercambio de bienes valiosos que supuestamente buscaba el ninja renegado cuyo cadáver habíamos colocado. Ose Senpai vagó hacia el centro de mando hasta que fue capturado. Por supuesto, Ose Senpai debería entregarse a las autoridades y explicar la situación. Los samuráis sospecharían, especialmente con el sentimiento que las maquinaciones del capitán Esgi habían despertado, pero no se activaría una respuesta de emergencia si Ose Senpai estuviera bajo custodia. Sin embargo, no lo estaría. Porque Egres le había implantado un poderoso genjutsu, que se activaría al ver el emblema del señor presente en el yelmo del capitán samurái que llegara para apresarlo. No estaba seguro de qué revelaría el genjutsu, pero los oía a él y al capitán Esgi discutiendo sobre el tema, y de alguna manera implicaría que el noble del rayo, Matsumura, al mando del fuerte Shimodaira, había tendido una trampa a Ose para usarlo como moneda de cambio contra Kumo. Eso sería intolerable para cualquier shinobi leal, así que huiría y, sin ser visto, Egres lo ayudaría a escapar. Se iniciaría una operación de búsqueda y captura en todo Susono, lo que nos permitiría infiltrarnos en el fuerte con mayor facilidad. Una vez más, esta no era la forma en que la quinta división deseaba operar. Sin embargo, las circunstancias nos obligaron a ello. Vamos. Dijo Nai, y entramos en acción, aplicando Ninpo, Ton no Jutsu, arte ninja. Técnica de escape transparente, mientras saltábamos desde el tejado donde estábamos hasta la torre Yagura más cercana. Sin usar ningún objeto que pudiera alertar a los samuráis que estaban encima de nosotros, nos balanceamos entre listones de madera, impulsándonos sobre una de las vigas que conectaban el Tensu, torre central, con el ala noroeste. Estábamos justo debajo de un puente, y allí se encontraban los samuráis. Nai se arrastró por el costado, sosteniendo todo su cuerpo con el abdomen, y asomó la cabeza para ver cómo estaba el guardia. Su atención debía estar dividida entre su puesto y el lugar donde sonó la alarma de emergencia, porque me hizo una señal para que la siguiera mientras se balanceaba por el costado y se escabullía al ala contigua. No emití ningún sonido mientras la imitaba. Reinaba el silencio en este edificio. Imaginé que los ayudantes y sirvientes se habían encerrado y que los puestos de guardia no esenciales habían sido desocupados. Nuestra entrada nos situaba prácticamente al lado del archivo.
El samurái del puente era, de hecho, nuestro adversario más cercano. Nos escondimos brevemente tras una columna y, a modo de prueba, Nai desplegó una cantidad de chakra equivalente a la de un jutsu de rango de suficiente para que pudiera ser percibido, pero fácil de atribuir a la imaginación. El guardia ni siquiera se inmutó. No me sorprendió mucho. Los samuráis perseguían a un shinobi, así que probablemente habían despejado la fortaleza de sus mejores sensores de chakra. Pero esto era genial para nosotros. Podría trabajar en paz. La puerta del archivo se encontraba en un pasillo perpendicular al puente, fuera de la vista de los guardias. Coloqué todos los sellos en el suelo, aproximadamente en la orientación correcta, y con un kunai desenrosqué con cuidado el panel que cubría el acceso. Ahora podía desestabilizar los sellos mucho más rápido que cuando empecé. Tenía todos mis disruptores escritos en etiquetas, con sellos dibujados a tinta en cada una. Solo tenía que orientar los papeles correctamente, activar los sellos exteriores, y la tinta se deslizaba del papel y se colocaba en su sitio. Una vez que todo estuvo en su sitio, los activé con precisión milimétrica y en un orden muy específico. Aunque confiaba en mis habilidades, no pude evitar soltar un suspiro de alivio cuando todo funcionó correctamente. El sello había sido desactivado con éxito. «Lista», susurré, y Nai se puso manos a la obra con sus ganzúas. Tardó incluso menos que yo. Supongo que, con el Finjutsu ya aplicado, no consideraron necesario complicar la parte mecánica. Volví a colocar el panel de acceso, ocultando mis añadidos mientras abríamos la puerta y la cerrábamos tras nosotros. Como era de esperar, el archivo estaba completamente a oscuras, y activé varios sellos Chisana y Kari, pequeña luz, para que sirvieran de linternas. Si Nai quedó impresionada con mi versátil uso del Finjutsu, no lo demostró. «Encontremos lo que buscamos rápidamente, antes de que atrapen a Ose y regresen los guardias», dije, y nos separamos para registrar la inmensa biblioteca de pergaminos. Nuestro objetivo era un libro de contabilidad específico relacionado con el grupo mercantil Renjiro, que representaba un flujo de efectivo significativo para Gotemba, la capital del país del rayo, de la cual Suso no era la puerta de entrada. Esto nos ayudaría a comprender la verdadera responsabilidad del grupo en el éxito económico del país del rayo, a la vez que identificaríamos qué productos generaban mayores ganancias y de dónde provenían. En teoría, esa información podría darnos los medios para investigar, y potencialmente sabotear, sus cadenas de suministro. Si lográbamos amenazarlas, podríamos amenazar al Daimyo y, por extensión, a Kumogakure. Por supuesto, si encontrábamos algo más interesante, también podíamos anotarlo. Tomé algunas notas rápidas, pero en realidad no había nada que me pareciera digno de usar el jutsu de copia de pergaminos. «Creo que esta es la sección correcta», anunció Nai, y me apresuré a comenzar la búsqueda desde el otro lado. Parecía que mi búsqueda había fracasado por completo, porque Nai también encontró el libro de contabilidad que necesitábamos. Era una serie de pergaminos encuadernados, un poco más cortos que mi antebrazo, cada uno representando un año diferente. El año actual y el anterior se guardaban sin duda en el Tensu bajo estricta vigilancia, para poder añadirles información y consultarlos fácilmente cuando fuera necesario. Solo se traerían aquí cuando ya no fueran de utilidad inmediata, por lo que el pergamino más reciente era de hacía 2 años. Sin embargo, en tiempos de paz, las operaciones no cambiaban tanto. O al menos, no en un período de tiempo tan relativamente corto. Las tendencias que mostraban los pergaminos seguían siendo útiles. «Sin duda, es esto», murmuré, y Nai inclinó la cabeza. De su bolsa de armas sacó un largo rollo de papel y sujetó cada esquina con un shuriken para que quedara perfectamente plano. «Toma el otro extremo», me indicó, y yo, obedientemente, sujeté una varilla mientras ella tomaba la otra para desenrollarla por completo. Entrecerré los ojos para observar el papel, notando que era un poco más grueso cerca de la madera. Algo en eso me inquietó, pero no supe qué. Completamente desenvuelto, Nai colocó el libro de contabilidad sobre el papel, de modo que la escritura quedara al ras. El jutsu de copia de pergaminos funcionaba enviando chakra a través de la tinta, transfiriendo una pequeña cantidad a la superficie. Al finalizar, el usuario obtendría una copia mucho más tenue del libro de contabilidad, y como se transfería tan poca tinta, el original se vería exactamente igual. Nadie notaría lo que habíamos hecho. Froté el papel cerca de la madera, mientras Nai comenzaba a realizar los sellos manuales. Era más grueso allí. Un momento, no estaba completamente desenrollado. Bueno, sí lo estaba, pero no del todo.
Aunque el papel se enrolló alrededor de la varilla una vez más, no se desenrollaba más, como si estuviera pegado. La otra varilla no era así. Abrí los ojos de par en par al reaccionar instantáneamente, arrebatándole el sello Inu de las manos a Nai antes de poder procesar completamente mis propios pensamientos. Espera. Siseé, presa del pánico por el susto tan grande que casi nos llevamos. Está atrapado. Nai se incorporó de golpe, apartándose del pergamino de un salto, mientras su mirada se clavaba en la mía al instante. No es ese tipo de trampa, dije, haciendo exactamente lo contrario que ella al inclinarme sobre el pergamino. Quiero decir, creo que está atrapado. ¿Cómo lo sabes? Susurró con dureza, dando un paso adelante con vacilación. No lo sé, admití. Pero si yo, como practicante de Finjutsu, tuviera que atrapar un pergamino, así es como lo haría. Alcé la varilla del pergamino para que la viera. El pergamino estaba enrollado holgadamente a su alrededor, y el sobrante estaba pellizcado y pegado, quedando plano y alineado con el resto. Esto reducía prácticamente a la mitad el margen cercano a la varilla y triplicaba el grosor del pergamino. No sentí ningún reborde redondeado en el interior, lo que habría indicado un sellado mínimo. Eso significaba que el Finjutsu debía ser bastante simple. O inexistente, y yo solo estaba siendo paranoico. ¿Crees que hay un sello en el interior?, preguntó Nai, y yo apreté los labios. La técnica de copia de pergaminos es de rango de todas las naciones la conocen, y no hay nada que se pueda hacer para evitarla por completo, salvo hacer que el pergamino sea inaccesible. Usar el jutsu es de sentido común. Así que, si quisiera tender una trampa, usaría una condición de activación de sensibilidad al chakra. Tomé el pergamino y acerqué la varilla a los sellos de mi linterna tanto como me atreví. Y, efectivamente, a través del material semitransparente, vi tinta. Sí, dije con gravedad. Es un sello. Está doblado sobre sí mismo, así que no puedo decir con certeza qué hace. Pero supongo que no queremos activarlo. No hay que usar ningún jutsu cerca del pergamino. Gracias a Dios que te diste cuenta, susurró Nai. Entonces tendremos que copiarlo a mano. Maldita sea, eso llevará tiempo. ¡No! Todavía tenemos nuestra cámara. Podemos tomar una foto. A pesar de mis propias palabras, seguía intentando en vano comprender el sello. Nai estiró el cuello para unirse a mi inspección. Quien tendió la trampa también dejó un mensaje. Dio unos golpecitos por debajo del sello y vi a qué se refería. Parecía como si el trampero también hubiera escrito una pequeña nota en la parte inferior. Querida Mochizuki Chiyome. Disfruta del presente. Parece que esta trampa estaba dirigida a una persona en particular. Y quien la tendió la estaba provocando. Qué raro. Y ese dibujo es infantil. ¿Ara? ¿Qué opinas? Creo que estaba a punto de olvidar cómo respirar. Porque, en serio, ¿qué demonios? No hay manera de que él hiciera esto, ¿verdad? No sería tan inmaduro ni tan orgulloso. ¿O, a quién quería engañar? Jiraiya sin duda terminaría un mensaje burlón bajo una trampa de sellos con un pequeño dibujo de un sapo haciendo el signo de la paz. ¡Qué cretino arrogante! Mis sinapsis se activaron a la velocidad del rayo al aplicar el contexto, y llegué a varias conclusiones importantes. Jiraiya la cagó. No se dio cuenta de que la había cagado, pero lo hizo. Y yo iba a hacerle pagar por ello. Cambio de planes, dije. Tenemos que llevarnos este pergamino con nosotros. ¿Qué? Dijo Nai, completamente horrorizado. De ninguna manera. Ahora, si lo tomamos, no solo sabrán que alguien entró a robar, sino que también sabrán qué información nos llevamos. Se asegurarían de que no podamos usarla correctamente. Si logran acotar el período de tiempo, incluso podrían considerar este como el momento del robo y atar cabos para darse cuenta de que fuimos nosotros quienes orquestamos la infiltración. Sabrán que alguien entró aquí, y eso es bueno, dije, interrumpiéndola para añadir. Además, es dudoso que pudiéramos aprovechar esa información, ni querríamos hacerlo ahora. Tampoco importa si reducen el plazo, porque estarán completamente seguros de que Konoha fue quien orquestó todo esto. No nosotros. Eso pareció dejar a Nai sin palabras por un momento. ¿Konoha? Repitió. ¿Por qué Konoha? Porque esta trampa no la puso nadie del Ignin. La puso, bueno, da igual, mejor no te lo digo, pero sabes guardar silencio. Jiraiya, de los Sannin, puso esta trampa. Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. Respiré hondo, sintiendo como mi corazón latía con fuerza bajo mis costillas por la euforia. Konoha tiene esta información desde hace bastante tiempo.
Eso significa que o ya la han utilizado para infiltrarse en la cadena de suministro de Lightning, o están esperando a que alguien más lo haga. En este último caso, están tendiendo una segunda trampa, diseñada para implicarnos en el allanamiento si este sello no funciona. Konoha obtuvo esta información primero. Ya han ganado. A menos que les demos la vuelta a la tortilla y los impliquemos primero. Todos mis ejercicios mentales con Jin-sama estaban saliendo a la luz. Por eso me habían asignado a su especialización. Ahora lo entendía. En primer lugar, creo que al principio entré en pánico sin motivo, aunque no tengo ningún deseo de comprobar esa teoría. Creo que el sello trampa es tan antiguo que el chakra que contiene se ha degradado. Me baso en el estado del pegamento, además de las pistas del contexto. Sin embargo, como no sé exactamente qué hace el sello y no puedo inspeccionarlo, no puedo estar seguro, pero eso no importa. Creo que se colocó hace 1 o 2 años, antes de que se construyeran las defensas de sellos en el fuerte Shimodaira. Esta era información más reciente entonces, y Jiraiya no sabía que no estábamos en la edad de piedra en lo que respecta al Finjutsu. Kumo cree que está en igualdad de condiciones con Iwa, así que dudo que consideren que somos capaces de entrar aquí. Si este pergamino está desaparecido, como dijiste, examinarán más de cerca las operaciones del grupo Renjiro. Buscarán la influencia de Konoha. Y puede que la encuentren. Si no importa. Porque, una vez más, nos están tendiendo una trampa, y aún así, a sabiendas, evitamos caer en ella. No nos corresponde a nosotros tomar estas decisiones, Ara, insistió Nai. Además, sigo sin entender por qué quieres llevarte el pergamino. Seguramente hay una mejor manera de implicar a Konoha, si lo que dices es cierto. Es un riesgo innecesario. Porque, lo reconsideré. Eso es algo que no puedo decirte. Por favor, confía en mí. Esto es lo correcto. Y si no lo es, asumiré toda la responsabilidad. Puedes decirles que te obligué a hacerlo. Ella no estaba convencida. Lo pude ver en su postura. Dije con firmeza. Me iré de aquí con este pergamino. Puedes discutir conmigo y arriesgarte a que te atrapen. O podemos largarnos de aquí. Eso la sorprendió. Lo noté. Pero con lo que imagino que fue una mirada de advertencia, asintió brevemente. Vámonos, entonces. Después de quitarme los sellos disruptores, porque no fui tan arrogante como para dejar rastro de mi trabajo, logramos salir del fuerte sin ser vistos y no regresamos a nuestro alojamiento. Imagino que Michi y Aoki fueron detenidos por asociación, así que probablemente todavía nos estaban buscando. Ojalá nuestro escuadrón haya hecho un buen trabajo despistando a los desertores. En cambio, fuimos a la posada donde se alojaban los mercaderes, junto con Shitaich, Sable, Gombe y ahora Egres. Todo el escuadrón estaba reunido en la habitación de Shitaich. Al entrar, el círculo de piedras de Shitaich entrecerró los ojos, observando la diferencia en el lenguaje corporal entre Nai y yo. Yo caminaba con seguridad, con la cabeza bien alta, pero mi amiga parecía estar preparada para recibir una bofetada. ¿Tuviste éxito?, preguntó ella. Sí, dije, y su mirada se movió rápidamente entre nosotros dos. ¿Te diste cuenta? No. Salí de allí sin incidentes. Ara violó la cadena de mando y se llevó el pergamino original, delató Nai de inmediato, y yo, aunque no me lo esperaba, no me ofendí en absoluto. ¿Tú, tomaste el pergamino?, repitió Shitaich mientras el resto del equipo intercambiaba miradas. ¿No era una copia? ¿Por qué? ¿Qué demonios te impulsó a hacer eso? Tengo un montón de razones muy buenas, y este no es el momento ni el lugar para hablar de ellas, dije, quizás con más descaro del que correspondía dadas las circunstancias. ¿Está todo listo? Ara, exclamó casi ladrando. ¿Por qué no pude llevar a cabo esta misión con Ogotaich? Sabía que esto iba a ser un dolor de cabeza. Pero me mantuve firme en mis decisiones. No querrás que explique delante de ellos en qué se basó esa decisión, dije con firmeza, señalando con la cabeza al resto del escuadrón, que parecía muy incómodo. Lo pensé muy bien. Tiene que ver con mi especialidad. Mondaichuji no se disgustará. A menos que quieras que corramos el riesgo de volver a infiltrarnos si no sé como cobertura, por la multitud de samuráis que empezaban a regresar al fuerte, supuse que lo habían apresado. Para devolver el pergamino a su lugar, deberíamos comenzar nuestra huida. La capitana Esji se molestó tanto como esperaba. No la culpaba, la había puesto en una situación muy incómoda. No era la primera vez desde que salimos de los archivos que me invadían los nervios. Tomé la decisión correcta. Sabía lo valiosa que era la información que traía de vuelta. ¿Pero lo vería el mando de la misma manera?
Ryota-san ha puesto sus asuntos en orden, dijo ella con altivez. Se ha visto a sus alias salir, y los samuráis los persiguen. Imagino que a cualquiera se le permitirá abandonar Susono de nuevo en el transcurso del día. Para poder marcharnos rápidamente sin perder nuestra tapadera y a salvo a los mercaderes, Egres lanzó un genjutsu sobre Ryota, el líder de la caravana. Todos los mercaderes estaban consternados por la muerte de Chiaki, el alter ego de Egres, y Sable había exagerado bastante la pérdida. Además, ahora su guardia shinobi estaba bajo custodia o huyendo. Dudaba que le costara mucho convencerlo de tomar esa decisión. Vendió todas las mercancías de la caravana a otros mercaderes durante el día, obteniendo solo una fracción de lo que podría haber ganado de otra manera. Iwa estaría encantada de devolverle a la matriarca la diferencia, con una bonificación por las molestias. Esa posibilidad se había discutido y aprobado incluso antes de partir en la misión. Hemos dispuesto que unos Ronin nos acompañen a Shimogakure, donde recogeremos a un guardia shinobi. Ustedes dos pueden aprovechar esta oportunidad para reemplazar los clones que creamos de sus identidades civiles. Ki tendrá que buscarse la vida por su cuenta. Como especialista en genjutsu, era el más indicado para eso si alguna vez nos preocupábamos por ser descubiertos. Ojalá no nos topáramos con ese otro Jonin y Chunin. No deberíamos, ya que la pista falsa que mi escuadrón había dejado giraba hacia el sureste. Rezo para que tu confianza no sea infundada, me dijo con firmeza, y ahí quedó la cosa. La semana y media de viaje que siguió fue tensa. Nuestro grupo de comerciantes partía de la tierra de los arrozales, y al llegar allí, nos separamos de los civiles. Poco después, regresamos a Iwa. Tuve la oportunidad de informar a Shitaich poco después de escapar de Susono, y aunque ahora entendía por qué había tomado decisiones tan controvertidas, aún no estaba convencida de que fueran correctas. Debido a su desconocimiento del tema, no comprendía el valor de mis hallazgos. Sin embargo, eso bastó para que, al menos, se reservara su juicio. Así que me trató con cortesía en lugar de considerarme un completo fracaso. El resto del escuadrón 21 estaba completamente desconcertado. Regresaban de una misión de la que no sabían si habían tenido éxito o no. A menudo alzaba la vista y veía a Egres, ahora enmascarada, mirándome pensativa, un marcado contraste con Nai, que se negaba incluso a mirarme. Le di el espacio que se merecía. No fue un gesto amable de mi parte. Sable no tenía ni idea de qué pensar de mí. Supuse que no quería tomar partido, pero si se veía obligada, elegiría al bando de Nai. Y eso era una lástima, pero, de nuevo, totalmente justo. Solo rezaba para que, primero, me felicitaran por mi iniciativa y, segundo, para que eso fuera suficiente para que me perdonaran. Al entrar en la base, llamamos la atención. Los demás Akaomi eran perspicaces. Habíamos regresado, pero no estábamos contentos. Sin duda pensaban que habíamos fracasado, pero ninguno tuvo la oportunidad de preguntar. El capitán Esji encerró al resto del escuadrón 21 en una sala de conferencias, prohibió el contacto con el exterior y, figuradamente, me llevó a la oficina del capitán Mondai. Aplaudo tu perspicacia, como mínimo, dijo Mondai Chug, y sentí un nudo en el estómago al oír su tono de voz. Estaba visiblemente disgustada. Si esa trampa hubiera podido explotar, habría sido desastrosa. Explícame cómo sabes que la puso Konoha. Lógica, en su mayor parte, dije. No pude diseccionar el sello para examinarlo en profundidad, pero pude notar que no tenía una matriz de neutralización. Nadie más que su creador podía activarlo. Considerando su condición de activación, si alguien que no fuera su arquitecto lo hubiera colocado como un sello ya activado, no habría podido usar chakra en su infiltración sin activarlo él mismo. Solo con eso, ya tenía una fuerte sospecha de quién era ese arquitecto. También hay que tener en cuenta la ubicación y la apariencia. Se encontró en un archivo de Lightning. Suna tiene cosas más importantes de las que preocuparse que de sabotear a los demás ahora mismo. Kiri está lejos y le daría igual. Nosotros no pusimos la trampa, y si Kumo hubiera querido hacerlo, la habría incorporado a la vara del pergamino o la habría escondido entre dos trozos de pergamino. Habría quedado más prolijo y mejor oculto, quiero decir, y probablemente no lo habría notado tan fácilmente. El rostro de Mondai Chug permanecía impasible, y yo seguía adelante. También estaba firmado. Eso, al menos, le sacó un par de parpadeos. ¿Firmado? ¿Qué quieres decir? Había un mensaje que acompañaba al sello, le dije. Y debajo había una pequeña caricatura. De un sapo. Haciendo el signo de la paz. Pensé que podría ser una distracción, pero teniendo en cuenta todo lo que acabo de contar, creo que era una provocación.
Conocí a Jiraiya, uno de los Sannin, Mondaichug. Creo que esto es algo que él habría hecho cuando tendió la trampa. Al fondo, la mirada del capitán Sgi se dirigió rápidamente a Mondaichug, porque cuando demonios un shinobi de Iwa se encontraría con Jiraiya de los Sannin. Sin embargo, aunque Mondaichug reaccionó al nombre, no reaccionó en absoluto a esa parte de mi afirmación. Ya había especulado que Mondaichug tenía un pasado con Jiraiya. No ese tipo de pasado. Creo. Espero. Pensaba que tenían algún problema, y si la mueca de sus labios era un indicio, estaba en lo cierto. Muy bien. Era Konoha, reconoció, y eso me quitó un peso de encima. Hasta cierto punto, entiendo tu lógica. Aunque el conocimiento del pergamino no es inútil, no podemos usarlo como teníamos previsto cuando te desplegaron. La misión estaba condenada al fracaso desde el principio. Debemos cambiar de estrategia. En lugar de infiltrarnos en la cadena de suministro de la familia Renjiro, debemos examinarla en busca de la influencia de Konoha. Kakochug se sentirá decepcionada, pero la culpa es casi exclusivamente de Jiraiya. Dicho esto, todavía no entiendo por qué demonios te llevaste el maldito pergamino. Mis intenciones eran, para llamar la atención de Kumo sobre la familia Renjiro, para que puedan investigar a sus simpatizantes de Konoha. Sí, lo sé. Ese es el siguiente paso más ventajoso para nosotros. Pero, ¿por qué empezar quitando el pergamino por completo? Es una medida demasiado drástica. Jiraiya puede ser lo suficientemente arrogante como para firmar trampas, pero dudo que hubiera hecho eso si no pensara que su pequeño dibujo se destruiría una vez activada la trampa. No es tan obvio. Implicarlo de esa manera solo conseguiría que Kumo hiciera más preguntas, y no precisamente las que nos beneficiarían. Tenía la boca seca. Ojalá tuviera agua. Estoy de acuerdo en que habría sido más limpio encargarse de los marcos posteriormente. Sin embargo, me quedé con el pergamino porque resultaría aún más extraño si el samurái lo encontrara cortado en pedazos en lugar de desaparecido por completo. Mondaichug frunció el ceño. ¿Cortado? ¿Qué quieres decir? Habría tenido que cortarlo para poder recuperar el sello de Jiraiya. Esta oportunidad era demasiado valiosa como para dejarla pasar. Creo que lo que obtuvimos de esta misión fue mucho más valioso que la información que nos propusimos conseguir. Estoy perdiendo la paciencia, dijo secamente, y me di cuenta de que la breve pausa que había hecho para ordenar mis ideas podía interpretarse como un intento de crear suspense. Bajo mi máscara, me sonrojé. Esta trampa se dejó hace años. El Jiraiya de hoy no se habría atrevido a dejar un sello suyo, pues sabría que nuestro conocimiento del Finjutsu ha avanzado enormemente con la caída de Uzushigakure. Para alguien experto en este arte, es posible analizar los sellos de otro para reconstruir visualmente su firma de chakra. Una vez que complete mi tarea, podré distinguir a simple vista si algún sello ha sido creado por Jiraiya, incluso si utiliza una matriz de neutralización. Cuando le expliqué esto a Sgi-Taich, no comprendió la importancia. No la culpé por ello, pero yo sabía que no era así. Por mi conocimiento previo, sabía que la red de espionaje de Jiraiya hacía que las de cualquier otra nación parecieran una broma, y por mi experiencia como Ima y Kasaiki, entendía por qué. Invocaciones más Finjutsu. Era una combinación increíble. La flexibilidad que eso le brindaba como agente era incalculable. El problema radicaba en que Sgi-Taich no comprendía el alcance de Jiraiya. No tenía ninguna referencia al respecto. No tenía ni idea de la enorme amenaza que representaba el Sannin para Iwa y el mundo entero. Enseguida me di cuenta de que no se podía decir lo mismo de Mondaichug. ¿De verdad?, preguntó en voz baja tras un instante, y yo asentí levemente. Casi me sobresalté cuando dio una palmada, cuyo sonido nítido rebotó en las paredes y en la puerta cerrada. Oh, le pido disculpas sinceramente, querido Arson, por el trato recibido. Tenía usted toda la razón, dijo, volviendo a su forma de hablar Mondaichug, a la que me había acostumbrado en los últimos meses. El cambio repentino me pilló tan desprevenida que tartamudeé al decir Rokin y Nasaranai de Kudasai, aceptación formal de la disculpa. Me gusta muchísimo lo que describes, continuó, ignorando mis titubeos. Estoy muy satisfecha con tu trabajo, tus decisiones y, sobre todo, con mi decisión de contratarte. Si logras analizar la firma de ese desgraciado, consideraré esta misión un éxito rotundo. Si no lo consigues, será un fracaso total. Un éxito inútil significaba, en esencia, que todos hicieron exactamente lo que debían, pero la situación en sí misma provocó el fracaso de la misión. Nadie sufriría consecuencias por un éxito inútil, pero, dependiendo de la contribución individual, podrían no recibir la misma recompensa por haberlo completado.
Por ejemplo, si hubiera un equipo Kumo más grande merodeando, podríamos haber considerado demasiado arriesgado siquiera acercarnos al archivo y simplemente retirarnos sin intentar penetrar los sellos. Eso sería un éxito inútil. Nos pagarían por nuestro tiempo, pero no ascenderíamos en la clasificación ni probablemente ganaríamos méritos. Si Nai y yo llegáramos a la puerta y yo dedujera que las defensas de Finjutsu estaban más allá de mi habilidad para desactivarlas antes de fracasar estrepitosamente, también se consideraría un éxito inútil. En ese caso, mi equipo podría cosechar los beneficios del éxito, mientras que a mí personalmente me descontarían el sueldo. Aunque, dadas mis circunstancias como especialista en un nicho específico, podría recibir cierta indulgencia. Sin embargo, el éxito total era mucho más deseable. No se trataba solo de las recompensas materiales, sino también del aspecto social. Los éxitos totales te granjeaban respeto y quedaban muy bien en el historial de un shinobi. Incendio provocado, si pudiera cortar lo que necesita, para que Shitaichi pueda entregar el resto del pergamino a nuestros queridos analistas. Asentí rápidamente, saqué el pergamino y corté la varilla y el pergamino que necesitaba con un solo golpe de mi kunai. Tendría que ingeniármelas para separar las capas. Gracias a Dios el pegamento era viejo y el pergamino era de pergamino, no de papel. Sería una verdadera lástima que el sello se rompiera después de tanto riesgo y esfuerzo. Hay algo más también, dije, el pergamino rasgado refrescando mi memoria como Shitaichi salió, cerrando la puerta tras de sí. Esperaba pasar también por la sala de conferencias donde se encontraba el Escuadrón 21, para comunicar el veredicto de Mondaichug, sin los detalles delicados, y liberarlos. ¿Ah? Preguntó Mondaichug con aire despreocupado. Te dije que Jiraiya firmó su sello, pero también dejó un breve mensaje. Eso fue lo que realmente me convenció de que estaba intentando provocar a la persona que lo activó. Escribió: querida Mochizuki Chiyome. Disfruta del regalo. ¿Te suena de algo? Silencio absoluto. Levanté la vista y vi que la figura sentada de Mondaichug permanecía inmóvil como un cadáver. ¿Qué dijiste? Si no hubiéramos estado solos, no habría reconocido esa voz como la de Mondaichug. De repente, sentí que estaba en peligro y, sin decir palabra, le entregué la vara del pergamino y el trozo de pergamino que colgaba de ella. Con las manos temblando, lancé Ninpo, Chisana Ikari no Jutsu, arte ninja, técnica de la pequeña luz, y coloqué mi palma iluminada justo detrás del mensaje. Mondaichug lo miró apenas una fracción de segundo antes de golpear la madera contra su escritorio con un fuerte clac. De repente, tuve una fuerte sospecha sobre quién era exactamente Mochizuki Chiyome. Ojalá no la tuviera. Tráeme lo que me dijiste hace un momento. Lo más rápido posible, dijo Mondai con frialdad, y yo asentí, aceptando el despido tal como era, junto con todo lo que había quedado sin decir. Pero entonces mi conciencia me alcanzó en el umbral. Maldita sea, Kami. Le mostré el mensaje al capitán Esji, dije con voz ronca. Y Nai lo vio en los archivos. Yo no lo sabía. Esto era prueba de lo que solo podía imaginar, que era una brecha de seguridad de proporciones descomunales. Si Iwa no se había dado cuenta antes del alcance de la influencia de Jiraiya, ahora lo harían. Mondaichug asintió secamente. Ir. Y lo hice con prontitud. Fin del capítulo.